Sentaron juntos a un hombre y una mujer en un programa de entrevistas. Ambos habían experimentado la pérdida de un hijo. El hijo de la mujer había sido asesinado 20 años antes y su enojo y su amargura eran tan grandes como siempre. Por otra parte, la actitud del hombre era totalmente diferente. Su hija había sido asesinada por terroristas pocos años antes. Él hablaba de perdón para los asesinos y sobre cómo Dios había transformado su dolor. Aunque el dolor era terrible, este hombre se convirtió en una ilustración de cómo Dios puede brindar sanidad en los momentos más oscuros de la vida. ¿Cómo dos personas pueden responder de manera tan diferente ante una situación similar? ¿Cómo se produce el cambio espiritual en la vida de un cristiano que le permite madurar en medio de los crisoles de la vida en vez de sentirse completamente abrumado por ellos? En este capítulo vamos a analizar cuál es el papel de nuestra fuerza de voluntad en la batalla contra el yo y el pecado. ¿Cómo podemos evitar el error de permitir que nuestros sentimientos gobiernen las decisiones que tomamos? ¿Por qué debemos perseverar y no rendirnos cuando estamos en el crisol? Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, luchando con la fuerza de Cristo. Por eso me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Colosenses capítulo 1, versículo 29. ¿Cómo están, amigos? Una alegría estar nuevamente junto a ustedes para desarrollar un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. La verdad es que siempre estamos muy atentos a llevarles una programación lo más hermosa e interesante posible a través de las pantallas de Nuevo Tiempo. Y este es un programa que, sin lugar a dudas, ha marcado un hito a lo largo de toda la historia de Nuevo Tiempo. Y semana a semana estamos desarrollando varios capítulos relacionados con el estudio de la Biblia. Durante estos 3 meses estamos analizando los diferentes aspectos del crisol, ¿no es cierto?, de las luchas, de las dificultades de la vida, cómo enfrentarlas. Y por eso es que en esta ocasión estamos para analizar un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Bueno, agradecerles, estamos junto al Pastor Joel. Hola Joel, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Pastor Joel está siendo siempre el invitado especial todas estas semanas y todo este trimestre. Has estado acompañando y seguirás acompañando hasta el final de este estudio, de esta serie de temas, de lecciones. Pero queremos agradecerte por el tiempo. No está de más mencionarlo. El Pastor Joel es director de la carrera de Teología de la Universidad Adventista de Chile, teólogo, y bueno, siempre es bueno anunciarte o por lo menos saber quién eres tú, porque diferentes personas se van incorporando a los capítulos semana a semana y es bueno saber con quién estamos lidiando. Claro, para mí, bueno, como te mencioné, un placer poder estar compartiendo, reflexionando y extrayendo lecciones importantes para la vida cristiana. Me parece que ha sido para mí un ejercicio bastante interesante, así que agradecidos por la invitación y la participación. ¿Cómo está la Escuela de Teología en la universidad? Bueno, ahora estamos en receso, estamos esperando que lleguen el 10 de agosto nuestros muchachos, vienen con todas las ganas, por lo menos ahí están chateando ahí en el WhatsApp que quieren llegar ya
Así que bueno, nosotros estamos preparándonos nomás para impartir las clases que equivalen al segundo semestre. Queridos amigos, yo quiero agradecer también a todos nuestros telespectadores de distintos países. Nosotros tenemos acá, mirando las páginas de las redes sociales, amigos que escriben de México, que nos saludan de distintos lugares del mundo. Nuevo Tiempo tiene una extensión muy amplia, incluso hasta el África. Fíjate, hay televisión abierta, ¿no es cierto?, de Nuevo Tiempo. Y tenemos de Estados Unidos, distintos lugares de Sudamérica. Así que a todos ustedes, amigos, que nos sintonizan semana a semana y que, bueno, siguen nuestra programación, la de Nuevo Tiempo. Hay mucha programación interesante. Este es solamente uno de los programas que la televisión Nuevo Tiempo tiene y esperamos que sea la televisión o este programa un programa que le ayude a crecer espiritualmente. Vamos a comenzar, Joel, ¿qué te parece si vamos a orar? Pidiéndole al Señor que nos acompañe en el estudio de esta ocasión. Padre Celestial, nosotros somos seres humanos frágiles que vivimos en un mundo de muchas dificultades, de muchas adversidades. Tenemos también muchas limitaciones, sin embargo, aquí estamos delante de tu presencia para pedir que tú guíes el estudio de esta ocasión. Que este capítulo pueda ser de gran bendición para alguna persona que está necesitando entender los grandes situaciones, los grandes caminos que tú tienes para forjar y para desarrollar nuestra vida cristiana. Amén. Pedimos que tú puedas estar presente en este programa, que el Espíritu Santo conduzca cada palabra y que tú uses también al pastor Joel como tu instrumento. Te rogamos, Señor, tu bendición junto a todos quienes están mirando este programa. Seguramente hay muchas personas que están necesitando de tu cuidado, están necesitando de tu amor, de tu bondad. Abrázalos, Señor, allí donde están, ya sea en una pantalla de teléfono, en un televisor, en una computadora, en algún lugar o escuchando simplemente una radio, el audio de este programa. Cualquiera fuera la necesidad que haya ahí, Señor, tú por favor atiende y abraza. Amén. Pedimos tu cuidado y tu bendición una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Joel, la lección de esta semana tiene un título muy llamativo. La verdad es que cuando uno piensa, por ejemplo, cómo una persona puede enfrentar las dificultades de la vida. Claro. ¿Hay algún secreto? ¿Existe algún tips, ¿no es cierto? Algún tip especial que uno podría decir, este es el secreto para saber enfrentar las dificultades o los crisoles, cuando hablábamos de crisoles. De hecho, nosotros no podemos abstenernos de temas, de cosas que hemos hablado en las lecciones anteriores. Dicho sea de paso, hemos hablado, digo, porque ha sido el pastor Joel contigo. En esta ocasión yo estoy simplemente reemplazando al pastor Joel por algunos capítulos, por una situación muy personal del pastor, pero aquí estamos para continuar con esta temática. Seguramente que en varios temas vamos a redundar en algunas cosas del pasado, de las lecciones anteriores, pero sin lugar a dudas la lección de esta semana o el capítulo de hoy nos está como mostrando el secreto de la forma como podemos enfrentar nosotros las dificultades, las luchas. ¿Existe algún método? ¿Existe alguna manera? Bien interesante la pregunta. Yo creo que los amigos que están también en casa se han hecho también la misma consulta. ¿Hay alguna clave específica donde recurrir cuando surgen, en este caso, las dificultades? Cuando nosotros observamos en la Escritura, la Biblia, cuando vamos directamente, por ejemplo, a la experiencia en el Antiguo Testamento, encontramos una gran cantidad de experiencias, algunas de ellas traumantes y dolorosas. Por ejemplo, la lección trata un poquito más adelante con respecto al tema de Job. A Job nadie le enseñó cómo enfrentar la adversidad, el dolor, el fracaso, la angustia, desesperación, etc. Pero sí encontramos otras experiencias que a lo mejor no son tan traumantes, pero que sí de alguna manera nos enseñan de qué forma podemos nosotros acercarnos, tomar de esas experiencias
y buscar la fuente para poder tener un poquito de paz, de tranquilidad y avanzar en esta vida tan vertiginosa. Claro, porque uno de los grandes, digamos, dilemas que hoy en día yo por lo menos percibo cuando como pastor o como orientador, lo que fuere, uno conversa con las personas y se refiere a los problemas y esta relación con el bien y el mal, ¿no? Claro. La gente se pregunta, bueno, ¿cómo es posible de que exista Dios si es que hay dificultades, si es que hay problemas, si hay tanta injusticia, hay tanta muerte? Pareciera que cuando alguien está en el crisol, lo más natural es pensar que Dios es el responsable o el culpable de las cosas que ocurren. Ahora, el tema es cómo enfrentarlo, ¿no? El tema pasa por cómo uno puede encontrar la solución, porque los problemas pueden venir de diferentes maneras. Por ejemplo, la muerte de un hijo, cosa que una de las cosas más dolorosas que entiendo se puede vivir, ¿no es cierto? Yo ojalá nunca tuviera que vivir esa experiencia, ni nadie, pero hay personas que la han vivido. Pero hay personas que viven una experiencia cruel, difícil, y la enfrentan de una manera terrible, con una depresión, con una angustia y casi con una falta sin ninguna posibilidad ni siquiera de perdonar o de superarlo. Sin embargo, otras personas que viven la misma experiencia, la misma situación, lo viven de una manera con una paz, con una tranquilidad, y uno podría decir, bueno, es que a lo mejor esa persona no amaba tanto a su hijo como a esta otra. O podría decir, bueno, a lo mejor no le interesaba mucho el hijo, pero en realidad son formas, son maneras como uno enfrenta ambas realidades. La pregunta siempre es, ¿por qué una persona puede enfrentar una situación adversa de una manera muy contraria, muy terrible, y otra persona que ante la misma circunstancia puede enfrentarlo de una manera, entre comillas, gozosa? Claro. Mirando un poquitito la experiencia, por ejemplo, de la madre de Moisés. Así como tú mencionaste el tema de perder un hijo, por ejemplo, que es algo que no logramos y no se va a lograr comprender, porque creo que es un dolor muy profundo. Nuestros amigos que están observando y que de alguna manera también dialogan ahí en sus casas, este tema es un dolor que no tiene medida, por decirlo así. Ahora, cuando miramos, por ejemplo, la experiencia de la madre de Moisés, los niños estaban amenazados de muerte, amenazados de muerte. Por lo tanto, en cualquier momento llegaban a la casa de ella para tomar el niño y matarlo delante de sus padres. Y no podían defenderse. Eran soldados, eran expertos en temas de armas. Pero el Señor ayudó a que surgieran ideas para que esta mujer tomase el niño, construyera una pequeña, por decir así, una pequeña balsa donde poder cubrirlo con ese dolor de esa madre, llevando junto con su otra hija, llevándolo ahí al río para poder introducir ese bebé y dejar que el niño se salvara de alguna forma, pero ella confiando en que Dios iba a buscar la manera de solucionar este problema. Y después vemos a Moisés sacando al pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces, lo que para nosotros podría ser una situación, porque viviendo el presente no logramos divisar qué hay más allá, siempre el tema de la fe nos ayuda a poder asegurarnos de que nuestra vida depende directamente de las manos de Dios. Y ahí en Pablo lo menciona en Colosenses, en el primer versículo de memoria, donde dice, por eso me afano, luchando, dice, con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Bueno, y ahora es interesante, ¿cuál es esa fuerza de Cristo? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el poder? ¿No es cierto? Porque cuando nosotros vamos a la Biblia, especialmente a Cristo, Cristo dice textualmente, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os llevará a toda verdad. La pregunta es, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo en ese apoyo espiritual, moral? ¿Y cuál es esa verdad a la cual el Espíritu Santo necesariamente tiene que llevarnos para poder ser capaces de mirar con los ojos de la fe
que las dificultades no necesariamente son un abandono de Dios. Claro. Sabes que yo miro el trabajo y la bendición que tenemos nosotros de tener al Espíritu Santo de esta forma. El Espíritu Santo trabaja para tocar los corazones de todas las personas para que acepten a Jesús como su Salvador personal. Esa es la primera, es por decir así, el primer cometido o el primer trabajo del Espíritu Santo, tocar el corazón de aquellos que todavía no conocen al Señor. Llevarlos luego, el Espíritu Santo, llevarlos a que ellos acepten a Jesús como su Salvador personal. Pero no termina ahí la labor del Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo toma el rol de fortalecernos diariamente y santificar nuestra vida diariamente para que podamos asemejarnos en carácter a nuestro Señor Jesucristo. O sea, la labor del Espíritu Santo comienza desde el momento en que nosotros nacimos, tomando la decisión por Cristo Jesús. Y luego nos va a llevar para cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo y diga, este trabajo se ha realizado en este hombre o en esta mujer. De esa manera yo veo la labor del Espíritu Santo. Ahora, siguiendo esa misma lógica que tú estás planteando, probablemente uno podría pensar que si yo no tengo el Espíritu Santo no puedo enfrentar los problemas de la vida, los crisoles de la vida. El Espíritu Santo es el que te ayuda no solamente a que tu carácter se asemeje al de Cristo, sino que te ayuda a enfrentar las situaciones difíciles. Por ejemplo, la mamá de Moisés, solamente hablando de la mamá de Moisés. ¿Cómo logró ella mantenerse en tranquilidad, con esperanza y con fe de que su hijo no podía terminar mal? Ella confiaba plenamente en Dios. Por lo tanto, eso, el Espíritu Santo, es un trabajo que el Espíritu Santo realiza en la persona para que éste se fortalezca y pueda vivir y ver la vida de otra manera. Es por eso que tú y yo y los amigos que están en casa pueden dormir tranquilos en la noche, sabiendo que al otro día van a despertar bien para seguir con sus labores. Hay gente hoy en día que necesita pastillas para dormir, como también pastillas para despertar. Bueno, vamos a ir a un corto pronto, pero quiero dejar planteada una inquietud que probablemente podríamos responder a la vuelta de la pausa. ¿El Señor podría cambiar la vida de una persona en un instante? ¿Puede hacerlo? La respuesta parece que es lógica, ¿no es cierto? Claro. Que sí puede. ¿Lo hace? No siempre. Lo hace, a veces sí, ¿no es cierto? Pero no siempre lo hace. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en algunos casos Dios puede cambiar rápidamente la vida de una persona? ¿Por qué el Espíritu Santo puede hacer un cambio radical de un momento a otro? ¿Y por qué en otros momentos no es así y necesita la persona pasar por un proceso? Dejo esa pregunta, a ver si la puedo contestar a la vuelta de la pausa. Listo. Ya volvemos, no se vaya. Usted está en Nuevo Tiempo, en su programa Lecciones de la Biblia. En una determinada ocasión, le escuché a alguien decir que Satanás y sus ángeles no fueron obligados a creer en la bondad y el amor de Dios. Adán y Eva tampoco fue obligada a creer y obedecer la palabra de Dios. Y aquí hay un tema interesante porque nosotros podemos tomar decisiones. Y tenemos que tomar decisiones en primer lugar, de arrepentirnos, tenemos que tomar decisiones de obedecer para que entonces el poder de Dios pueda transformar nuestra vida. Ahora, la pregunta que quedó pendiente, Joel, en el bloque anterior, fue si hay que hacer una transformación de la vida, si para poder enfrentar el crisol de una mejor manera, uno tiene que tener una actitud diferente. Uno tiene que tener una visión distinta respecto de Dios. Pero para que esa visión distinta de Dios pueda ocurrir, tiene que haber lo que se llama una transformación. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo es que se produce esa transformación? ¿Cómo se realiza esta transformación? Porque podría ser, antes que tú me respondas, mientras vas pensando, podría ser que alguien se la pase la vida entera intentando entender los caminos de Dios y nunca lograrlo, porque lo está mirando desde la perspectiva humana y no de una perspectiva real, espiritual, o más
cristiana o más divina, digamos. Bueno, la mejor forma de comprender esto, primero veamos lo que dice Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían de venir. Ahora, la mejor manera de comprender cómo se realiza este cambio es mediante nuestro testimonio personal. Si nosotros observamos nuestra vida antes de haber aceptado a Cristo como Salvador personal, nos vamos a dar cuenta, si miramos hacia atrás, de que la situación cristiana que estoy viviendo hoy no la hubiese podido cambiar si no hubiese sido por una ayuda externa. Ahora, si nosotros vamos a Pablo habla mucho sobre el cambio de vida. Es interesante que los judíos si bien podían dar testimonio del cambio que tuvo Pablo, porque Pablo se regocijaba, Pablo animaba e incluso motivaba para perseguir a los cristianos. Entonces, cuando ellos entraban a las casas y llegaban a la casa, sacaban a los cristianos, los golpeaban a los cristianos, etc., él participaba y observaba. Fue testigo, por ejemplo, de Esteban, observó eso. Entonces, después de un tiempo, cuando él conoció a Jesús, cuando se reveló Jesús en la vida de Pablo, cuando se realizó ese cambio, los mismos judíos que antes lo amaban y le proveían todo para la persecución, ahora lo odiaban. Entonces no entendían tampoco por qué se había realizado ese cambio tan drástico. Ahora, nosotros no vamos a poder marcar en el punto de la vida cristiana en qué momento, minuto exacto se realizó ese cambio. Pero sí vamos a poder ver una obra del Espíritu Santo desde el momento en que comenzó a trabajar en mi vida pecaminosa, en mi maldad, en mi mala manera de vivir, para ser hoy en día, por ejemplo, un predicador, para ser hoy en día una persona que ama a su familia, para ser hoy en día una persona que no busca hacer el mal, sino que hacer el bien. Ahora, ¿se puede? ¿Es algo factible o es una teoría? Mira, Dios no te puede obligar a cambiar tu corazón si tú no estás deseoso de cambiar tu vida. Pero algo habrá que hacer. Claro, ahí está el tema de la voluntad del ser humano. Cuando yo me pongo en las manos, ahí cuando hablamos del crisol, por ejemplo, en esa temperatura que es capaz de refinar y que mediante las pruebas, mediante el dolor, el Señor comienza a moldear nuestro carácter para hacernos un hijo de Él que dé testimonio de un cambio de vida. Ahora, hay un pasaje del apóstol Pablo ahí que lo presenta el estudio esta semana, que es 2 Corintios 3:18, Claro. que dice, por tanto nosotros todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma semejanza por la acción del Espíritu del Señor. Pero parece que aquí hay una condicionalidad, ¿no es cierto? Porque aquí está diciendo, yo por lo menos veo claramente, que nosotros tenemos que mirar a rostro descubierto y reflejar en cierta medida el carácter de Dios, y entonces nosotros seremos transformados. Y entonces podremos, tal vez usar otra palabra, entenderemos el porqué de las circunstancias y las situaciones de la vida. ¿Cómo entendemos eso? Fíjate que los discípulos no fueron capaces de comprender cuando Cristo le habló de un cambio y de una transformación de carácter. Hasta el último momento, incluso antes de que Cristo ascendiera al cielo ya para volver a su Padre, estaba regañando y llamándole la atención a Pedro porque Pedro seguía insistiendo en que Cristo debía formar su reino en la tierra. Claro. Entonces, ¿cuántas veces Jesús les habló a ellos cosas de verdad y ellos no lograron captar? Pero después que vino la presencia del Espíritu Santo, cuando se manifestó ahí en Pentecostés, cuando se hizo de una manera extraordinaria, el Espíritu Santo tomó control de los discípulos, todos dieron testimonio
Y desde ahí, en ese momento, podemos nosotros marcar, así cronológicamente, el cambio en la vida de Pedro y los demás apóstoles. El antes y el después. Claro que sí. El Pentecostés. El Pentecostés. Claro, porque cuando uno piensa un poco en este tema de la transformación, ¿no es cierto? En la teoría es muy simple. Bíblicamente es muy simple. Claro. Pero la práctica requiere de un esfuerzo personal. Pero tampoco puede confundirse con una obra, sino un esfuerzo personal por dejar que Dios actúe. Y yo creo que eso es lo más difícil. Dejar que Dios haga la obra que tiene que hacer, Claro. para que yo sea capaz de mirar con el rostro o con los ojos de Dios, ¿no? Porque yo creo que ahí está la dificultad. Por eso es que una persona frente al mismo problema puede presentarlo de una manera de depresión, Claro. puede ser una manera horrible, con reclamo, con gritos contra Dios, haciéndose cuestionamiento, y la otra persona no. Entonces, ¿por qué? Porque yo veo que la gran diferencia, ese punto de inflexión, está en entender y mirar con los ojos de Dios. Claro. Sabes que los mejores testigos de un cristiano son nuestra familia. Son nuestros hijos, nuestra esposa en este caso, de nosotros. Ellos son los que pueden dar testimonio de una transformación de vida. Ahora, eso lo reafirmo en Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajó luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, en este momento, si alguien quisiera decir, mi vida ha sido transformada, yo puedo decir verdad de mí mismo. Recuerda que le reclamaron a Jesús cuando le dijeron, pero tú estás dando testimonio de ti mismo. Nuestros propios seres amados. El que come con nosotros en la mesa, que duerme con nosotros, nuestros hijos, nuestra esposa, ellos pueden decir, sí, he ahí un cambio en este hombre. El que predica, el que habla de la palabra, sí, él tiene un cambio, porque es un hombre que ora, un hombre que da testimonio, un hombre que estudia la Biblia, un hombre que se dedica a hacer el bien hacia los demás. Ahora, interesante porque Elena de White tiene una cita muy interesante donde ella menciona que la obra del Espíritu Santo es sacar los deseos que pone Satanás sobre las cosas de esta tierra y colocar en el corazón el deseo de santidad. Ella usa esta expresión, el deseo de santidad. ¿Qué significa el deseo de santidad? ¿Cómo uno ve ese concepto? Mira, no sé cómo lo miras tú, pero yo veo que cuando uno está lejos de Dios, y uno lo puede experimentar, o por lo que otras personas han vivido, a veces uno mismo vive una separación de Dios, no siempre constante, pero momentánea. Y cuando tiene una separación de Dios, uno tiende a rechazar toda cosa que venga de Dios. Un consejo de Dios, el consejo de un pastor, el consejo de un amigo, una invitación a la iglesia. Es como que si le pusieran un antídoto a las cosas espirituales. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puedo evaluar yo si realmente estoy comenzando un proceso de transformación? ¿Siento deseo de santidad o yo tengo una vida más bien de atracción hacia lo terrenal? Ahí voy evaluando, ¿no? Sí, voy claro, evaluando. Claro que sí. ¿Se puede hacer una comparación de ese tipo o yo estoy siendo demasiado legalista? No, yo creo que nos podemos nosotros dar cuenta. En psicología se dice que tú eres tú mismo cuando tú estás solo. Los pensamientos que llegan a tu mente, cuáles son tus actitudes cuando nadie te está observando, cuáles son tus motivaciones, etcétera. Los primeros pensamientos. Ahí es Joel Álvarez cuando está solo. Pero fíjate que Pablo indica que debe existir
una disciplina del cristiano. O sea, cuando nosotros, y tú mencionaste el tema de la santificación, no podemos nosotros, cuando vamos creciendo en la gracia y vamos teniendo experiencias maravillosas de un cambio de vida, de carácter, cuando esto está siendo un lindo testimonio hacia los demás, de que el Señor me transformó de haber sido un drogadicto, de haber sido un mujeriego o de haber sido a lo mejor un alcohólico, etc. Y el Señor me transformó. Bueno, en el momento en que el Señor me transformó y se produjo ese cambio, el Señor espera que nosotros seamos disciplinados en esta vida cristiana. Ahora, no estamos solos. El Espíritu Santo nos permite desechar y que ya no nos sigan gustando aquellas cosas que practicábamos antiguamente, sino que ahora nos gustan otras cosas. Pero existe el otro nivel también, como lo menciona también la autora Elena de White. Dice que a medida que vamos avanzando después de haber aceptado a Jesús como Salvador personal, que se haya producido ese cambio, que el Señor logró que nuestra conducta tuviese una conducta semejante a la de nuestro Señor Jesucristo, buscando las cosas buenas, vamos acarreando igual en el camino cristiano el polvo. Y es por eso que el Señor es tan sabio que nos permite, una vez al trimestre, por decirlo así, a lo mejor 2 veces al año, lavarnos los pies entre nosotros para ir sacando el orgullo, que son otros tipos de pecados. El orgullo, la vanagloria, las malas intenciones, y que el Señor permite que nosotros podamos ir creciendo en su gracia. O sea, si nosotros quisiéramos resumirlo en pocas palabras, podríamos decir que sí se puede, ¿no? Se puede el cambio, se puede la transformación. Claro, pero mira, Pedro dice esto: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Quiero llevarte a otro plano, al plano de Pablo. Ya hemos hablado de Pablo en algunos aspectos, Claro. ¿cierto? Pero quiero llevarte al otro plano. Pablo es un ejemplo vivo de transformación. Ya mencionaste tú el hecho de que era un perseguidor y que de la noche a la mañana se transformó en un seguidor de Cristo. Claro. Pero para llegar a ese proceso de ser un seguidor de Cristo, Pablo vivió muchas experiencias fuertes, pero la más importante de todas las experiencias para esa transformación fue camino a Damasco. Fue el momento cuando Pablo entendió y se encontró con Cristo. ¿Cuál es el rol, cuál es el punto de inflexión entonces en una persona que quiere vivir o mejorar su experiencia con Dios? Ya vamos a hablar más adelante de cómo ya la persona puede vivir las experiencias duras de la vida en esa experiencia con Dios. Pero ¿cuál es el punto de inflexión de una persona que necesita volver a Dios? Tal vez, ¿cuál sería el consejo que podríamos darle a esa persona que está mirando el programa? A lo mejor muchos están luchando contra su vida, vamos a usar una palabra dura, su vida de pecado, contra sus tendencias naturales, y que está queriendo salir, queriendo buscar a Dios, queriendo volver al Señor, porque entiende de que su vida, si sigue en este mismo paso, en esta misma condición, finalmente va a llevar a un mal término, ¿no es cierto? Pero que está luchando y que quiere, pero necesita dar el paso. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el punto de inflexión realmente? Volvemos al tema del testimonio personal. Uno puede sí lograr identificar que el Señor está produciendo un cambio en la vida. Quizás el lugar, la fecha, el momento específico, no. Fíjate que te cuento una experiencia muy personal. Yo soy hijo de pastor. Bueno, tú también eres hijo de pastor. Y Somos HP. claro que sí. Y se nos regaló, se nos dio la iglesia. Nacimos dentro de la iglesia. Claro, mi madre cuenta que mientras ella cantaba en el coro, yo saltaba ahí de alegría. Bueno, de alguna forma también me identifiqué mucho con el tema de la música. Entonces,
Pero yo conocía a Jesús y lo conocía de una manera teórica. Y yo vine a estudiar teología y veía a Jesús, claro, lo veía en la Escritura. Nunca me cuestioné. Yo sabía que Cristo producía un cambio, que Cristo iba a venir a buscarme, que Cristo me amaba, pero faltaba algo del cual yo no estaba tranquilo. Terminé mis estudios de teología, comencé mi pastorado y todavía seguía con esa inquietud. ¿Cuándo Cristo se me va a manifestar? ¿Me va a marcar ese punto como lo hizo con Pablo? ¿Cuándo? Y fíjate que fui espectador de uno de los milagros más extraordinarios que yo considero en mi vida y en la vida de una persona, donde mis ojos pudieron observar de una persona casi destruida por los demonios, y después de la oración, después del estudio de la Escritura, de la perseverancia con esa persona, con ese individuo, el Señor cambia completamente a esa persona que estaba asumida en el pecado. Y lo vi con mis propios ojos, porque yo vi el antes, cómo el demonio tenía destruida a esa persona, y después con la intervención del Espíritu Santo puedo observar un cambio completamente. Antes no lo podía abrazar. Después, cuando se realizó ese milagro, lo abrazábamos. Sabes que yo no podía parar de agradecerle al Señor por haber tenido esa experiencia. Y había sentido la presencia de mi Señor Jesucristo al lado mío. Ese cambio se produjo en mi vida. Desde ese momento, yo no puedo negar la existencia de Cristo en mi vida diaria. No se puede dudar, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa. Joel, está interesante la temática, me imagino que ustedes están también siguiendo con nosotros, pero vamos a ir a un tema a la vuelta de los consejos que tiene que ver con los sentimientos y la voluntad, porque hoy en día hay fuertes corrientes teológicas donde enfatizan que el sentimiento es más importante que la voluntad. Y vamos a tratar de entender si realmente podemos confiar en nuestro corazón para saber si estamos cerca o lejos de Dios. Ya volvemos, no se vayan. Hola amigo, ¿te preguntas cuál es el sentido de la vida? Necesitamos tener un propósito, una razón por la cual valga la pena vivir. Y si no es así, ¿para qué luchar por la vida? En esta guía de estudio hallarás la razón de nuestro existir. Te invito a solicitar evidencias que te ayudará a entender lo que Dios quiere para tu vida. Escríbenos a los números que están apareciendo en tu pantalla o a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estaremos esperando por ti. Gracias por estar ahí siguiendo el programa en sintonía de Nuevo Tiempo. Bueno, usted escuchó a Shirley hacer el ofrecimiento de los cursos bíblicos de la Escuela Bíblica. Y a propósito, quiero recordarle que usted puede solicitar, insistir sobre lo que Shirley acaba de mencionar. Usted puede ir a la página web, nuevotiempo.cl, puede ir a buscar allí el curso que usted desea, va a llegar gratuito a su casa. Todo eso gracias a la generosidad y el aporte de nuestros amigos Ángeles de Esperanza. Bueno, quiero contarle que todos estos programas que nosotros hacemos, Nuevo Tiempo hace una infinidad de programas, y todo enviar estos materiales a su casa que son gratuitos, tienen un costo que lo financian nuestros amigos Ángeles de Esperanza, que son amigos que nos aportan constantemente o regularmente recursos para que esto pueda ser una realidad. Usted dirá, ¿cómo funciona este canal de televisión, este canal Nuevo Tiempo? Usted ve que nosotros no hacemos propaganda, aquí usted no va a ver ningún tipo de publicidad de ningún producto, excepto los productos que son de alimento espiritual. Pero ese tipo de publicidad
como no se hace publicidad en Nuevo Tiempo, necesitamos la ayuda, necesitamos el aporte de cada uno de ustedes. De manera que los animamos no solamente a escuchar los programas, sino también a visitar nuestras redes sociales, visitar nuestras páginas para poder ser un ángel de esperanza. Inscríbase hoy, sea un ángel de esperanza y va a llevar también esperanza para otros. Pero si usted quiere recibir un curso, por supuesto, también se lo podemos mandar con mucha alegría, en forma gratuita, a su casa. Y estamos aquí con Pastor Joel, yo digo Joel nomás, sí. Álvarez. Tú me decías que tenías parientes en Australia, ¿no? Que están mirando también el programa ahí. Me parece que la iglesia de Weathering Hill, que está en Sydney, ¿no? Claro. En la iglesia hispana. Y así que le mandamos un saludo ahí a nuestros amigos de Weathering Hill. Claro. Ellos han escrito ahí y están felices de escuchar un programa en español, claro, que es lo que a ellos les gusta. Bueno, saludamos una vez más a todos nuestros amigos, nuestros internautas, quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través de los smartphones, qué sé yo, cualquiera sea la manera, a lo mejor usted está en su cama, tranquilamente ahí escuchando el programa. Gracias por estar con nosotros. Usted es la razón, tú eres la razón por la cual nosotros hacemos este programa. Sin ti, si no estuvieras ahí, si no estuvieras presentes, no tendría sentido nada de lo que nosotros hacemos acá. Nuevo Tiempo está para predicar, para salvar, ¿no es cierto? Joel, quedamos ahí en el tema de los sentimientos. ¿Por qué te planteaba el tema de los sentimientos? Porque hoy día hay muchos movimientos religiosos, incluso iglesias, que evalúan la experiencia espiritual desde la base del sentimiento. Vale decir, si no te sientes tocado, si no tienes una reacción, ¿no es cierto?, física, sentimental, entonces es porque a lo mejor no has vivido la experiencia de un encuentro con Dios. Cuando nosotros, por lo menos, lo que creemos, lo que postulamos, es que el sentimiento no debiera ser, o sí, la medida de fe o la medida de espiritualidad. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira, nosotros, los seres humanos, hemos sido creados con la voluntad, con ejercer nuestra voluntad, con el sentimiento, con la preocupación del sistema, del ecosistema. El Señor nos hizo a nosotros de manera completa y entre eso está el tema del sentimiento. Porque la razón, el intelecto, también debe ir ligado al sentir lo que nosotros estamos viviendo y observando. El tema controversial está en el hecho de dejarnos guiar solamente por los sentimientos y los sentimientos nos engañan. Los sentimientos propiamente tal de cada uno pueden llevarnos a cometer serios errores sin ir a la razón o a la escritura o a un escrito está, como decimos nosotros los adventistas. Pero nosotros debemos sentir, o sea, cuando tú vas a la iglesia y escuchas un tema, un sermón, o escuchas el repaso de la lección de la escuela sabática, y dices, wow, lo que está diciendo ahí el orador o el profesor o el maestro, eso toca en mi corazón. No solamente lo llevo al razonamiento, no solamente lo veo en la escritura, sino que también comienzo a pedirle al Señor que realice esa obra en mí y se produce todo ese cambio interior en donde a veces nos sentimos hasta conmovidos y derramamos lágrimas porque decimos, Señor, si no hubiese sido por ti, ¿qué sería de mí? Y hay cantos cristianos que hablan sobre eso. O sea, si nosotros evitamos el tema del sentimiento, nos vamos a poner frío. Jesús mismo lo demostró mientras estaba con sus discípulos, mientras sanaba a las personas, cuando les hablaba, por ejemplo, y llamaba la atención a los fariseos, a los publicanos, cómo trataban a las personas humildes. Él, dice, los reprendía, pero por sus ojos, dice, caían lágrimas porque los amaba y porque Él los había creado. O sea, Jesús sintió. Nosotros debemos sentir también y es parte de la vivencia del ser humano. Ahora, el tema del sentimiento no es malo, el tema es cuando se lleva a un extremo el sentimiento, ¿no es cierto?
Claro. Porque nosotros fuimos creados para sentir. Sí. ¿Verdad? El problema pasa cuando uno evalúa la relación con Dios sobre la base del sentimiento, porque cuando el sentimiento actúa delante de la razón, se pueden producir engaños. Y hay personajes de la Biblia que actuaron por sentimiento. Eva actuó por sentimiento, David actuó por sentimiento, incluso Pedro, incluso Pablo en alguna ocasión actuó por sentimiento y después tuvo que pedir perdón ahí en esa discusión que tuvo con Pedro, ¿no es cierto? Vale decir, los sentimientos lamentablemente no siempre son la evaluación final, aunque uno debe sentir. Sí. La presencia del Señor se puede sentir, pero la Biblia nos aconseja a que nosotros, más que sentimientos, seamos personas que razonamos, que tomamos decisiones que basándonos en la cosmovisión de la Escritura, claro, de la realidad, ¿no es cierto? Claro. Me parece que uno tiene que también entender de que Dios puede cambiar, que Dios crea y recrea, no solo en la base de que yo sienta que he sido perdonado. Por ejemplo, pienso en una persona que está buscando ahí, intentando buscar a Dios, está intentando transformar su vida, pero no siente que está siendo transformado. ¿Qué es lo que hace? Tiene que creer. Tiene que creer, tiene que aceptar de que Dios está haciendo una obra de transformación y que no necesariamente pasa por el sentimiento, sino que pasa por la creencia, la confianza, la fe de que Dios realmente está haciendo una transformación en su corazón, aunque Él puede que no la esté percibiendo en el momento. Claro, fíjate que hay una crítica que algunos hacen con respecto a las experiencias similares que encontramos nosotros en los evangelios. Tenemos 4 evangelios y algunos dicen, ¿por qué se repiten la historia? ¿Por qué Juan dice lo mismo? Mateo también menciona lo mismo. ¿Cuál es la razón de eso? Es interesante que el Señor permitió que esos 4 evangelios estuvieran ahí en el canon, porque nos ayudan a ver de diferentes formas cómo se desarrolla la vida humana. Por ejemplo, si Juan toma la experiencia de un personaje, por ejemplo, Mateo agrega otro elemento, Lucas agrega también otro elemento. Entonces, la riqueza que nosotros vamos observando de eso nos ayuda a comprender de manera más clara que el ser humano tiene diferentes facetas y que Dios nos ayuda a comprender que las experiencias tienen diferentes tipos de matices y se observan de diferentes formas. Ahora, evadir y decir, tú no tienes que sentir, sino que tienes que ir exclusivamente al razonamiento, estamos cometiendo un error. Yendo al otro extremo. Claro, no estamos yendo al otro extremo. Tenemos que lograr de manera disciplinada y equilibrada que en el estudio de la Escritura, al observar a Cristo mismo transformando nuestra vida, podamos sentir ese cambio que realiza. Ahora, Jesús habla del Espíritu Santo como aquel que siente. Incluso Cristo es capaz de decir así de manera muy categórica, cuidado con las palabras de ofensa contra el Espíritu Santo por lo que Él hace en nuestra vida cristiana. Y hay otra cosa más que yo tal vez agregaría allí, ¿no es cierto? De que nosotros debemos intentar tomar decisiones radicales. Vale decir, está bien, el sentimiento debe ser equilibrado, el raciocinio también debe ser equilibrado, la fe tiene que ser creída y equilibrada, pero en algún momento uno tiene que pasar a la etapa de tomar una decisión radical, ¿sí? De decir, ok, ahora yo comienzo a intentar una nueva vida de transformación, porque si no hago eso, no voy a entender nada de lo que pasa en mi vida. Claro, y sabe que en la última parte de la lección habla sobre la perseverancia, el perseverar en esta vida cristiana. Y ahí dice claramente ahí el autor, la lucha de Jacob con Dios. Ahora, el texto bíblico dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. O sea, ahí está el elemento de perseverar. Sin duda, y lo otro importante es no solamente la perseverancia, según yo lo veo,
sino que tiene que ver con las decisiones radicales. Por ejemplo, Jesús dijo claramente, si tu ojo es ocasión de caer, mejor sácatelo. Mejor entrar con un ojo al cielo que con todo el cuerpo, con los dos ojos al infierno, ¿no? Claro. O sea, yo creo que en ningún momento, y yo tengo que tomar una decisión radical, necesitamos tomar una decisión radical. En algún momento tenemos que tener ese punto de inflexión y decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y creer efectivamente que así puede ser. Joel, se nos fue el tiempo, lamentablemente tenemos mucho más, pero esa es tu cámara ahí para que cierres con algunos minutos en conclusión de lo que hemos hablado hoy día. Claro. Yo creo que hemos dialogado distintas partes de la existencia de un cristiano. Y nadie puede decir que la vida cristiana ha sido fácil. Al contrario, nos hemos encontrado con una cantidad de obstáculos para poder avanzar y llegar a asemejarnos al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor sacara todos los problemas de nuestra vida, nos transformaríamos en seres netamente mecánicos. Pero el Señor permite que ante los problemas, los crisoles de la vida, podamos nosotros y el Señor pueda obrar en nosotros ese cambio. Pero necesitamos ser disciplinados. ¿Qué significa esto? Que tenemos que perseverar. Así como Jacob se tomó poderosamente ahí del Salvador, de Jesús, y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y el Señor lo bendijo. Nosotros debemos perseverar en nuestra vida cristiana. Es posible que estés pasando por situaciones muy difíciles, a lo mejor muy distintas de otras experiencias, pero siempre recuerda que no estás solo. Jesús siempre estará a tu lado. Y es interesante porque Él te observa en cada momento de tu vida y permite que el Espíritu Santo se acerque, te consuele y te ayude a caminar en esta vida cristiana. Quiero invitarte a que oremos y le pidamos al Señor que nos acompañe. Mi amoroso Padre que estás en los cielos, gracias te damos, porque hay muchas cosas que no entendemos y que las aceptamos por fe, pero sí comprendemos que tú estás a nuestro lado. Sí podemos mirar, Señor, hacia el pasado y decir que la transformación que hizo el Espíritu Santo hoy en día nos tiene cada día más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algún amigo, alguna amiga que está sufriendo todavía ahí con el pecado, mi querido Padre, acércate a Él, toca su corazón. Amén. Y permite que tenga, Señor, el éxito para que cuando tú vengas, los que estemos aquí perseverando en la vida cristiana, podamos levantar nuestra mano y decir, Señor, gracias porque nos ayudaste a llegar a la eternidad. Amén. Oramos agradecidos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Joel, por estar con nosotros hoy día. Gracias. Amigos. Una vez más queremos agradecerle su tiempo, su disposición. Y ahí, escríbanos ahí en las redes sociales, hagan sus comentarios y manden también sus cariños, por supuesto, sus saludos, para saber de dónde ustedes nos están siguiendo. Y nosotros con mucho gusto probablemente vamos a colocarlo en algún momento en un bloque ahí para saludarles y agradecerles. Que el Señor les bendiga y será hasta un próximo capítulo.